Dios te bendiga y bienvenido al día número 271 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy. Hoy estaremos comenzando a leer el libro de Ageo y también lo vamos a terminar, ya que el libro de Ageo solamente tiene 2 capítulos. Y un poquito sobre el libro de Ageo que estaremos comenzando hoy es uno más de los profetas menores, con un mensaje muy práctico y directo para el pueblo de Dios que acaba de regresar del exilio en Babilonia. Ageo profetizó alrededor del año 520 a.C., en los tiempos del regreso del pueblo judío a Jerusalén bajo el liderazgo de Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote. Ahora, aunque el pueblo había vuelto a su tierra, se había desanimado y había descuidado la reconstrucción del templo de Dios, enfocándose más en sus propios hogares y asuntos personales. Y estaremos viendo nosotros que el profeta exhorta al pueblo a poner a Dios en primer lugar, recordándoles que la verdadera prosperidad viene solo cuando honran al Señor. Y veremos nosotros que nos anima con la promesa de que la gloria futura del templo será aún mayor que la primera. La estructura del libro es la siguiente. En el capítulo 1 estaremos viendo lo que es el llamado a reconstruir el templo y obediencia del pueblo. Y en el capítulo 2 estaremos viendo lo que es promesas de bendición, de la gloria futura del templo y de la victoria de Dios. Aleluya. Así que antes de comenzar, vamos a orar pidiendo a Dios que Él hable y ministre en nuestras vidas en este día a través de estos 2 capítulos. Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias por tu amor y tu bondad, Señor. Pidiendo que tú seas, Señor, hablando y ministrando, Señor, a cada una de nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, a través, Señor, de este mensaje, Señor, que se encuentra en el libro de Ageo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer Ageo capítulo 1, verso 1 en adelante, y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega: todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres, y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan en construir sus elegantes casas. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios, comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado,
El pueblo temió al Señor. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces el Señor despertó el entusiasmo, el de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, el 21 de septiembre del segundo año del reinado del rey Darío. Ageo capítulo 2. Entonces, el 17 de octubre de ese mismo año, el Señor envió otro mensaje por medio del profeta Ageo. Di lo siguiente a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote, y al remanente del pueblo de Dios allí en la tierra. ¿Alguno de ustedes recuerda esta casa de este templo con su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara este con el otro? No se aparece en nada. Sin embargo, ahora el Señor dice, Zorobabel, sé fuerte. Jesúa, hijo de Jehosadac, sumo sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto. Por lo tanto, no teman. El Señor de los ejércitos celestiales dice, dentro de poco, haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más. Haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. El 18 de diciembre del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor envió el siguiente mensaje al profeta Ageo. El Señor de los ejércitos celestiales dice, pregunta a los sacerdotes acerca de la ley. Si alguno de ustedes trae entre sus vestiduras sacerdotales carne de un sacrificio consagrado, y sucede que las vestiduras rozan con algún pan o guiso, vino o aceite de oliva o alguna otra clase de alimento, ¿quedará el alimento también consagrado? Entonces los sacerdotes contestaron, no. Luego Ageo preguntó, si alguien se vuelve ceremonialmente impuro por tocar a un muerto y después toca cualquiera de esos alimentos, ¿se contaminará la comida? Sí, contestaron los sacerdotes. Entonces Ageo respondió, asimismo sucede con este pueblo y con esta nación, dice el Señor. Todo lo que hacen y todo lo que ofrecen está contaminado por su pecado. Miren lo que les pasaba antes de que comenzaran a edificar los cimientos del templo del Señor. Cuando esperaban 20 medidas de grano, cosechaban solo 10. Cuando esperaban sacar 50 litros del lagar, encontraban solo 20. Yo envié plaga, moho y granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo para producir. Aún así, rehusaban regresar a mí, dice el Señor. Consideren este día, el 18 de diciembre, cuando los cimientos del templo del Señor fueron establecidos. Considérenlo bien. Ahora les doy una promesa. Cuando la semilla aún está en el granero, todavía no han cosechado su grano, ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado sus frutos. Sin embargo, de hoy en adelante yo los bendeciré. En ese mismo día, el 18 de diciembre, el Señor envió este segundo mensaje a Ageo. Dile a Zorobabel, gobernador de Judá, que yo estoy a punto de hacer temblar los cielos y la tierra. Derrocaré los tronos reales y destruiré el poder de los reinos de las naciones. Volcaré sus carros de guerra, los caballos caerán y los jinetes se matarán unos a otros.
Pero cuando esto suceda, dice el Señor de los ejércitos celestiales, te honraré, Zorobabel, hijo de Salatiel, mi siervo. Te haré como el anillo con mi sello oficial, dice el Señor, porque te he escogido. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Aleluya. Así que hemos leído el libro completo de Ageo, capítulo 1 y capítulo 2, donde vemos que este profeta habla al pueblo después del exilio en Babilonia, cuando regresaron a Jerusalén. Y el mensaje central de todo lo que él habla es un llamado a priorizar la obra de Dios, reconstruir su templo y ponerlo en primer lugar en sus vidas. En el capítulo 1 vemos nosotros que el pueblo había regresado a Jerusalén, pero se enfocó en reconstruir sus propias casas, sus ciudades, lo que para ellos era importante, en vez de priorizar el reconstruir el templo de Dios, el lugar de adoración, el lugar donde la presencia de Dios habitaba, donde se honraba a Dios. Este lugar, el templo, estaba en ruinas aún cuando ellos tenían casas lujosas. Vemos que en el versículo 4 le dice Dios al pueblo: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Mi casa permanece en ruinas. Es este reclamo de Dios al pueblo. ¿Cómo es que ustedes han priorizado otras cosas en vez de lo que es honrarme a mí? Porque ese era un directo reflejo de aquello que estaba en el corazón del pueblo. Porque si ellos verdaderamente deseaban honrar y amaban al Señor, ellos iban a cuidar del templo del Señor. Ellos iban a reconstruir el templo del Señor. Y por esa indiferencia, habían trabajado duro, les dice el Señor, pero sin fruto. Habían hecho las cosas en sus propias fuerzas. Y no estaba la bendición de Dios en aquello. Cosechaban poco, pasaban hambre y no se saciaban. El profeta, vemos nosotros que Ageo los llama a reflexionar en esto y obedecer. Entonces Zorobabel, el gobernador, y el sumo sacerdote y el pueblo responden y comienzan a la obra del templo. Vemos al final, ¿verdad? Y en el capítulo 2, el pueblo, al ver el nuevo templo pequeño y modesto, que no tenía aquel gran esplendor de aquel templo que había construido Salomón en su tiempo, se desaniman comparándolo con el antiguo, porque no tenía aquel esplendor que aquel primer templo tenía. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, vemos nosotros que les responde al pueblo y les dice en el verso 5 del capítulo 2, les dice al pueblo: mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto. Por lo tanto, no teman, les dice. Mi espíritu está con ustedes, que eso es lo más importante. Y a la vez vemos que el Señor les dice: la gloria futura de este templo será mayor que la pasada. Lo que yo haré en ustedes será mucho más mayor hoy de lo que hice en el pasado. Si lo que Dios hizo en el pasado fue poderoso, aquello que Él hizo en el pasado no se compara con lo que Él hará ahora. Y luego vemos nosotros que Ageo recuerda al pueblo la importancia de la pureza y la obediencia. Y finalmente Dios le da a Zorobabel una nueva promesa especial. Lo hará como un anillo de sello, símbolo de elección y el respaldo
divino de Dios. Aleluya. Así que creo que una de las preguntas que nos debemos de hacer, o algo de lo cual debemos de reflexionar a través del libro de Ageo, es: ¿en qué lugar está Dios dentro de nuestras prioridades? Dice la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas Dios se va a encargar de ellas. Cuando nosotros priorizamos hacer las cosas que en nuestras fuerzas, aquello que nosotros queremos, antes de poner a Dios en primer lugar, las cosas no son prosperadas, porque no tienen la bendición de Dios. Dios no está en medio de aquello porque nosotros no lo hemos puesto a Él en primer lugar. Aleluya. Así que, y sabes, aquello que en un instante Dios hizo en tu vida, a través de tu vida, en el pasado, Dios quiere hacer cosas aún mayores, hoy en día y más adelante. Aleluya. Así que espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida la lectura del día de hoy, este hermoso pequeño libro de Ageo. Así que te espero el día de mañana. Dios te bendiga.